Muy bien, muy buen día. Mi nombre es Isis Danae Sánchez Hernández, número de cuenta 1620-197. Este video es evidencia de mi práctica 2 de la materia de tratamiento de señales inspirado en la naturaleza. Y en esta práctica seguimos trabajando con el algoritmo de recocido simulado. A lo largo de la práctica se van a tratar y a resolver dos problemas. El primero es el problema del agente viajero y el segundo es el problema de la mochila. A lo largo del video voy a ir explicando cada uno de estos problemas y voy a ir dando paso a su resolución. Bueno, el primero de estos problemas, como ya lo mencioné, es el problema del agente viajero. Este problema del agente viajero busca resolver una situación de la vida cotidiana en la que un agente de ventas tiene que pasar por 6 ciudades diferentes. Cada una de esas ciudades está representada en este diagrama por estos círculos, o también los podríamos llamar nodos. Como podemos observar, entre algunas ciudades o entre algunos nodos hay algunos trayectos ya marcados. Lo que intentamos es que este agente de ventas pueda pasar por las 6 ciudades, empezando y terminando en la misma ciudad, es decir, un circuito tipo hamiltoniano, y que pueda encontrar ese trayecto o esa ruta en la que recorra la menor distancia posible. Y sobre este ejercicio en particular podemos rescatar que el tipo de problema abordado, en este caso en específico del agente viajero, es un problema de optimización combinatoria, pero se incluyen los problemas representados como grafos debido a la forma del circuito y a las características del problema, y es de tipo NP completo. Y bueno, a continuación vamos a pasar a las adaptaciones que realizamos en MATLAB al algoritmo del templado simulado, recocido simulado que ya teníamos previamente. Y bueno. Muy bien, antes de pasar a nuestro código en MATLAB, me gustaría responder o resolver los incisos que se nos plantearon en la práctica. El primero de ellos era que nosotros pudiéramos identificar de forma manual cada uno de los recorridos que se podían hacer, los recorridos posibles en el circuito dado. Si nos fijamos, hay algunos nodos que no están conectados entre sí. Por ejemplo, del 1 al 2 podemos encontrar un trayecto ya establecido, del 5 al 2 de la misma manera, pero por ejemplo en algunos nodos como del 2 al 4 no tenemos un trayecto establecido que nos marque alguna distancia y es necesario pasar por alguna otra ciudad o por algún otro nodo para llegar. Es el mismo el caso de 1 a 3, de 1 a 3 y también el de 5 a 3. Entonces, esos casos particulares pues no pueden representar un trayecto fijo, entonces teníamos que identificar nosotros cada uno de los recorridos que sí eran viables. Llamámosle viables a los que sí tienen conexiones entre los nodos que están como consecutivos, ¿no? Y otra de las características era que los nodos invertidos contaban como uno solo, es decir, que si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 como un trayecto, va a ser lo mismo que si tuviéramos 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es decir, si se invierte el orden de los elementos centrales de nuestro vector, iban a contar como uno solo de los trayectos. De esto obtuvimos 10 trayectos en total y obtuvimos también la solución óptima, que era 1, 6, 4, 3, 2, 5, 1 o en dado caso 1, 5, 2, 3, 4, 6, 1.
Estos eran los trayectos o los recorridos que tenía que hacer el agente viajero para que fuera la solución óptima en cuanto a la distancia, que nos daba un resultado de 56. Y bueno, yo para la resolución de este problema planteé una matriz en la que pudiéramos nosotros visualizar u observar o analizar ya una vez en el código cada uno de los trayectos que se estaban haciendo entre nodos o ciudades consecutivas. Para eso hice esta matriz en base a los trayectos viables entre nodos. Para tener un control sobre los trayectos que sí eran viables, a los que no, puse una variable de control, por darle algún nombre, al cual le puse 1000. Es decir, los trayectos que no eran viables, como los mencioné hace un momento, como entre 1 y 4 o 1 y 3 o 3 y 5, les puse esta variable de control 1000, la cual después íbamos a ocupar en el programa para determinar que ese viaje entre 5 y 3 no era viable. Por ejemplo, los trayectos entre la misma ciudad pues tampoco son viables, y de hecho esos ni siquiera se consideran dentro de nuestra codificación, y a todos los demás les dimos pues el valor que estaba asignado dentro de nuestro diagrama que ya teníamos establecido. Y como podemos observar una vez que corremos nuestro programa, y como observamos también en el diagrama, vamos a obtener una solución óptima, que fue la del vector que planteamos anteriormente, 1, 5, 6, 4, 3, 2, 1, con una distancia total de 56, el cual da solución a este problema planteado del agente viajero. Y bueno, pues el segundo problema planteado es el problema de la mochila. Este problema trata que en un supermercado se le da a una persona un premio. Este premio consiste en que la persona puede incluir en su bolsa todos los artículos que ella desee. Obviamente cada uno de esos artículos va a tener un costo diferente, y su bolsa que tiene solamente puede tener una capacidad de hasta 100 kilogramos. La imagen que puse es ilustrativa. En realidad la tabla de la izquierda es la que nos muestra realmente las condiciones del problema. La mochila puede almacenar hasta 100 kilogramos, y pues en esos 100 kilogramos nosotros tenemos que encontrar la combinación de objetos ideal para que la persona que ganó el premio pueda llevarse el mayor costo posible con el menor peso, o el mayor costo posible sin rebasar esos 100 kilogramos. Entonces, vemos que el tipo de problema que estamos abordando es, igual que el anterior, un problema de optimización combinatoria. Vemos que este problema es parecido al problema de encaje perfecto de peso mínimo, también en inglés conocido como Minimum Weight Perfect Matching, y es de tipo NP difícil. Bueno, ahora vamos a ver las adaptaciones realizadas al algoritmo del templado simulado para resolver este problema de la mochila. Y bueno, antes que nada, y como en el ejercicio anterior, me gustaría resolver rápidamente alguno de los incisos para entender un poquito mejor la lógica de mi código de programación, en el cual el problema va a estar representado por un vector de 20 elementos. Este vector va a ser un vector binario, como se ve en esta segunda fila. Esa solamente nos está representando el número del artículo. Sin embargo, el vector de arriba, o la fila de arriba de esta pequeña matriz, nos está dando una idea de cómo se representaría nuestra solución o el problema en sí, en el cual 0 se consideraría como el artículo que está fuera de la mochila y 1 como el que está dentro de la mochila. Es decir, este primer objeto o primer artículo 1 tiene un 0, quiere decir que este artículo 1 no está dentro de la mochila, el artículo 2 tampoco, pero en el artículo 3 hay un 1, entonces ese artículo está en efecto dentro de la mochila. También, como parecido al problema que planteamos anteriormente, yo saqué una relación de costo-precio en el que podíamos conocer cuál era la ponderancia de
o el valor más bien de cada kilogramo, supongamos, de peso en relación con el costo que se le está dando en la matriz que ya o en la tabla que ya se nos había dado previamente. Por ejemplo, vemos que el que tiene mayor relación costo-peso es el objeto número 14, que pesa únicamente 2 kilogramos, sin embargo tiene un costo de 10. Vamos a suponer que el peso son kilos y el costo son pesos. Entonces, por ejemplo, uno que no tendría tal vez mucho valor en esta relación sería el 2, que tiene un peso de 80, pero solamente tiene un costo de 10. Entonces, bajo este criterio, después se hizo un ordenamiento de toda esta matriz. Se reordenaron todas las filas, pero de acuerdo a su relación costo-peso. De esa manera íbamos a obtener primero en esta gráfica o en una matriz en MATLAB los artículos que tienen una mejor relación costo-peso o una relación costo-peso pues que da un valor más alto, y así se iban a ir en orden descendente sin importar el orden del número de artículos. Esto para considerar la solución óptima o la solución inicial, que como pues nos hemos dado cuenta en algoritmos anteriores, siempre el tener una solución inicial más acercada a nuestra solución óptima pues facilita mucho más encontrar la solución óptima y también reduce la memoria computacional. Así que bueno, la primera parte de nuestro código concierne a lo que acabo de explicar, a encontrar una solución óptima para sugerirla a nuestro algoritmo de templado simulado como nuestra solución óptima. Entonces, mediante algunos pasos de ordenamiento de la matriz conforme a la relación de costo-precio, como lo expliqué anteriormente, nosotros vamos a encontrar una solución óptima, la cual en este caso fue que iban a estar dentro de la mochila el artículo 4, el artículo 13, el artículo 14, el artículo 19 y el artículo 20. El resto de los artículos se encuentran en 0 porque no se encuentran dentro de la mochila. Para esta solución el costo alcanzado fue de 170 pesos y el peso final de la mochila resulta en 98 kilos. Entonces cumple las condiciones de no rebasar los 100 kilos de la mochila. Posteriormente se le dio esa solución inicial a nuestro algoritmo de templado simulado. En lo que concierne a las soluciones y bueno, en lo que concierne como tal a nuestro algoritmo de recocido simulado, esta se codificó como una función dentro de nuestro programa a la cual se le dio una solución inicial de la solución óptima que encontramos anteriormente con otra metodología, y lo que hacemos en esta parte para generar otras variables u otras soluciones dentro de nuestra vecindad es cambiar una de las variables de nuestro vector binario. Recordarán que mencioné que este se resolvió mediante un vector con el número de artículos, con el número de elementos igual al número de artículos que podía el cliente o la persona ganadora tomar o no. Entonces lo que hacemos es generar una posición dentro de nuestro vector random, aleatoria, y a esa posición vamos a cambiarla. Entonces, si en esa posición teníamos un 1, vamos a cambiar nuestro estado a 0. Y si por el contrario teníamos un 0, vamos a cambiar nuestra posición a 1. De esa manera se van generando nuevas soluciones de nuestra vecindad y bueno, esto se repite. Sabemos también de antemano que si nuestra solución prospecto o propuesta supera las expectativas de nuestra solución inicial, nuestra nueva solución inicial va a ser esa solución propuesta. De esa manera se van generando las vecindades en nuestro código. Y muy bien, pues vamos a correr nuestro
nuestro programa en tiempo real. Esta es la primera solución que comenté que se encontró mediante otra metodología con una suma alcanzada de 170 pesos y con un peso total de 93 kilos que no separa la capacidad, que no rebasa, la capacidad total de la mochila, que era de 100 kilogramos, y la solución que encontramos con el recocido simulado fue esta, con una suma de 80 pesos y en peso final de 85 kilogramos. Cabe mencionar que en este problema es más difícil encontrar la solución óptima global debido a que la solución se encuentra con esta operación 2 elevado a la 20, 2 debido a que es binario, es decir, que puede estar en dos estados cada uno de los sectores de nuestro vector, cada uno de los elementos del vector, y el 20 por el número de artículos que se pueden encontrar en la mochila. Entonces vemos que nuestro espacio de búsqueda es de entre 0 y 1.048.576, es decir, es un espacio bastante amplio. El número de combinaciones es muy extenso, entonces va a ser difícil encontrar nuestra solución óptima. Sin embargo, respeta la capacidad de la mochila y pues en algunos casos se acerca mucho al resultado óptimo. Entonces, pues este fue el problema 2 de nuestro algoritmo de recocido simulado, en especial de la mochila. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención y bueno, hasta luego.